Todos, hermanos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, gracias por tu bondad, gracias por la grande bendición de conocerte, Padre. Estamos agradecidos. Hoy dependemos en todo de ti, Señor. Hoy venimos con corazones dispuestos, Señor, reconociendo que necesitamos de tu alimento, del alimento para nuestra alma, del alimento, Dios, que nos lleva a crecer, que nos lleva a la madurez, el alimento de tu bendita palabra, Señor. Gracias, gracias por bendecirnos. Habla hoy por tu Espíritu a nuestra vida para ser edificados como tu iglesia, para dar frutos, Señor, para dar honra y honor a tu nombre con nuestra manera de vivir. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. ¿Cuánto está en su Biblia? Amén. El libro, hermanos, que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios. En ella encontramos la revelación de Dios, en ella encontramos, se da testimonio de quién es Dios. Se da testimonio de su amor a través de ese maravilloso plan de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Aquí, hermanos, en la Escritura, en la palabra de Dios que es la Biblia, se narra, entre muchas otras cosas, que Jesús vino al mundo para dar su vida. ¿Amén? Y dar vida a todo aquel que en Él cree. En la gracia de Dios, millones de personas hasta el día de hoy han entregado su vida a Cristo. Y ahora podemos gozar de una vida nueva en Cristo. Una vida nueva en Cristo. En Cristo hemos muerto, allí en la cruz del Calvario. Y en Cristo hemos resucitado con Él. Nuestra vida está escondida en Él, en Cristo. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es el que está en Cristo Jesús. Como lo narra, o no lo dice. Segunda a los Corintios 5:17. Para esa nueva vida que tenemos en Cristo, hermanos, la Biblia nos muestra cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos conducirnos cada día de nuestro caminar en esta tierra? ¿Cómo debemos vivir las personas que pertenecemos a Cristo? ¿Cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos las personas que decimos ser del Señor? La Biblia está perfectamente, hermanos, con una claridad que Dios solo puede darnos para poder comprender que el que es de Cristo debe llevar una vida acorde a lo que decimos ser. La Biblia en esta porción nos enseña algunas características del verdadero creyente, del que ha sido escogido por Dios. ¿Usted es creyente? ¿Usted es creyente? El Señor hoy va a hablar a nuestra vida. Hoy hay mensaje para su iglesia. Hoy el Señor nos va a decir cómo debemos vivir, hermanos, como creyentes. Por eso el título de la enseñanza: vivamos como escogidos de Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, 4 cualidades de aquellas personas que son escogidas por Dios.
La persona que es escogida por Dios se atavía de una nueva vestimenta. La persona que ha sido escogida por Dios muestra un nuevo carácter. La persona escogida por Dios muestra una nueva actitud, pero también muestra o se viste con un vínculo de unidad. Veamos la primera cualidad. La persona escogida por Dios se atavía con una nueva vestimenta. Miren, hermanos, desde que nos levantamos, o incluso un día antes, tal vez en algunos casos, escogemos qué ropa vamos a portar, ¿no? Escogemos cómo nos vamos a vestir, vamos al closet, vamos al ropero y seleccionamos nuestras prendas. Eso lo hacemos todos los días. Y las seleccionamos dependiendo de la actividad que vamos a realizar. Si vamos al trabajo, elegimos cierto tipo de ropa. Si vamos a hacer deporte el fin de semana, ¿cuántos hacen deporte aquí? Nada más el hermano. Bueno, pues el que va a hacer deporte, escoge un atavío, una vestimenta apropiada, ¿no es cierto? Si vamos a correr, tomamos nuestra ropa, un pants, unos tenis, qué sé yo. Al venir a la congregación, hermanos, usted decide cómo va a vestir, ¿sí o no? Nos preparamos desde antes. Decimos esta camisa, este pantalón, esta blusa. Quiero ir así en el día del Señor. Quiero ir vestida o vestido así para alabar y dar gloria y honor al Señor. ¿No es cierto, hermanos? Escogemos una manera de vestir. Hablando de nuestra sociedad, hermanos, la ropa identifica a aquel que la porta, aquel que la usa. Todos podemos identificar, por ejemplo, a un militar, ¿no es cierto? Por cómo viste. Todos podemos identificar a un médico, a una enfermera, a un policía, a un estudiante que va a cierto colegio. Los podemos identificar. Hablando en nuestra sociedad. Hablando en un sentido figurado, hermanos. En un sentido figurado. ¿Qué clase de ropa o atavío identifica al creyente? ¿Qué clase de vestimenta identifica a aquellos que son escogidos por Dios o que han sido escogidos por Dios? Dice Colosenses 3:12, vestidos pues, ¿como qué, hermanos? Como escogidos de Dios. Una pausa aquí. Aquí habla de una vestimenta, de la vestimenta, hermano, de todo creyente. Ciertamente las personas, reitero, se visten según a dónde van a ir, según la ocasión. Si a usted lo invitan a una boda, elige cómo vestirse. Si a usted lo invitan a una graduación, elige cómo vestirse. Si usted va a ir a un sepelio, elige cómo vestirse. Si el hombre se viste según el lugar y al evento, a las circunstancias a donde va a estar. Según el lugar a donde vamos, así nos vestimos. No es lo mismo ir a un lugar cuando vamos a la playa y vestirnos de cierta manera, o ir a la ciudad, ¿no? Donde hace frío, un frío más tajante en ocasiones. Lleva usted una ropa diferente. Una hermana que tuvo la bendición de ir a Suiza nos mandó unas fotos. Imagínense ahí en Suiza cómo estaba. Lleno de nieve, hermanos. Ahí en la montaña, obviamente traía una vestimenta adecuada para el frío. Nos vestimos según el lugar, nos vestimos según la actividad, según a dónde iremos, con quién iremos. ¿Cuántos se acuerdan de su noviazgo? ¿Cómo se vestía usted?
usted, varón? ¿Cómo ahí se va? Usted, hermana, ¿cómo se ataviaba? ¿Cómo se arregla? Bonito. ¿Invertía tiempo para hacerlo? Hasta el más mínimo detalle, ¿no? Bueno, como hombres es más rápido, Kelly. Si hay pelo, si no hay, pues más fácil. Invertimos tiempo. Deseamos vernos bien, hablando terrenalmente. Segunda ocasión. Esto es lo natural, hermanos. Pero en lo espiritual, aquí el Señor ordenaba a los colosenses, sí, por medio de Pablo, y ahora a nosotros, que nos vistamos como escogidos de Dios. Por eso dice ahí, vestidos pues. Es decir, hundirse, meterse o ponerse una vestimenta en sentido figurado, reitero esto. En versículos anteriores, Pablo habla de la vestimenta. Y nos dice, la vestimenta que no agrada a Dios, la vestimenta que debemos dejar a un lado, que debemos desecharla, hermanos. En este mismo capítulo, esa vestimenta habla de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la avaricia, de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de las palabras deshonestas de nuestra boca, de la mentira de la cual nos debemos desechar o desvestir. Pero también, hermanos, en este capítulo dice, aquellos que han resucitado con Cristo, dejad todas estas cosas. Es decir, despójense de esto y vístanse de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer que hay en Cristo Jesús. Vístanse con ropas limpias, ropas gratas en el alma, no lo que portamos, hermano. En un sentido figurado, vístanse de ese nuevo hombre que es el aspecto espiritual que Dios nos ha dado. Esto es, el hombre viejo, hermanos, murió en Cristo. Y el hombre nuevo vive ahora en Cristo. El que vive ahora en Cristo se reviste de Él. Ese es nuestro atavío. Esa es la regeneración, como ya lo dijimos, como una nueva criatura. Por ello, hermanos, los creyentes debemos despojarnos de toda obra pecaminosa que haya en nuestra vida y renovarnos de manera continua, es decir, cada día conforme a la semejanza, al atavío del carácter de Jesucristo. Por eso dice, vestidos pues. Estas palabras implican todo lo anterior, todo lo que ya estamos mencionando como introducción, hermanos. En vista de ello, en vista de lo que somos en Dios, debemos conducirnos con un atavío como creyentes. Y dice, entonces, si han entregado su vida a Cristo, hermanos, vístanse como escogidos de Dios. Es decir, que debemos vivir mostrando ciertas virtudes en nuestra vida, ciertas virtudes de alguien que ha sido escogido, que ha sido salvado por Dios. Y aquí llegamos a un punto importantísimo, hermanos, de la palabra de Dios, al mencionar la palabra escogidos. Esta es la doctrina de la elección. Muy importante entender esto a la luz de la palabra. Es una doctrina, hermanos, muy señalada, aceptada por unos, rechazada por otros, juzgada por otros más. Y para estudiarla nos llevaría realmente mucho tiempo, tal vez una serie completa. Solo quiero dejarle en claro algo, hermano. Es una doctrina que la Biblia enseña y la Biblia respalda. Escogidos. Dice vestidos como escogidos. ¿Qué significa esa palabra? Selección significa escoger, elegir. Significa elegir para sí.
Usted cuando va de compras y quiere comprarse ropa, usted elige algo, ¿no? Hermana, si usted ve una bonita blusa, va y primero la busca, se dirige al departamento donde está la ropa de mujer y selecciona, y ve una atractiva, una que le gusta a su vista, que sabe que va con usted, la saca, trata de imaginarse cómo se vería con ella, tal vez va hasta incluso y se la mide, se la pone, y mira cómo se le ve, cómo se siente en ella, pero elige. Está haciendo usted una elección. Eso significa elegir para usted, no implicando necesariamente, hermanos, hablando ya en términos espirituales, el rechazo de lo que no ha sido elegido. La doctrina de la elección, doctrina bíblica en la palabra de Dios, implica una elección, hermanos, ¿sí? Pero no implica necesariamente que usted tuvo que rechazar algo o que Dios tuvo que rechazar a los que no eligió. Vamos a explicar eso. Esta elección, hermanos, ha sido en la bondad y el favor y en el amor de Dios. Dios elige a los creyentes, como Dios eligió también a su pueblo Israel, hermanos, y lo hizo por su decisión soberana. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 7. No pierda de vista, por favor. Estamos hablando de la elección de Dios. De vestirnos como ¿qué, hermanos? Como elegidos ¿de quién? De Dios. Dios elige, hermanos. Dios es soberano. Deuteronomio 7, versos 6 y 7. Dice, porque tú eres porque estamos hablando, el contexto es acerca de cómo Dios elige, selecciona a su pueblo Israel, y dice el verso 6, porque tú eres pueblo santo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha ¿qué? Escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7, hermanos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos. Imagínense, hermano, ahí va implícita la soberanía de Dios, por supuesto, ahí va implícito el amor de Dios, ahí va implícita la bondad de Dios. No escogió a su pueblo Israel por alguna cualidad extraordinaria. Es más, ahí menciona, hermanos, ¿sí? La elección soberana de Dios por su pueblo no fue por méritos de su pueblo, no fue por ser el mejor pueblo, no fue por ser el más grande pueblo. Dios eligió a su pueblo porque así le plació. No era un pueblo ejemplar para nada. De hecho, como lo menciona aquí la palabra, era el pueblo más insignificante de todos. Pero hay una elección. Esto es muy importante, hermanos, porque Dios no escoge al creyente por mérito alguno, sino por su absoluta y soberana voluntad, hermanos. Dios es soberano. Es decir, Él escoge a quien Él quiere, hermanos. ¿Qué cree? Cuando Él quiere. ¿Y qué cree, hermanos? Como Él quiere hacerlo. El Señor escogió a sus discípulos. Un ejemplo más en la Biblia. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, ¿qué hizo, hermano? Os elegí a vosotros y os he puesto para
vayáis y lleves ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me escogieron ustedes a mí, yo os escogí a ustedes. Otra vez la elección soberana de Dios. ¿Por qué los eligió? ¿Por qué el Señor eligió a sus discípulos, hermanos? ¿Por ser hombres de la alta sociedad? ¿Por ser hombres de alta alcurnia? ¿Por ser hombres en esa época influyentes, hermano? ¿Porque eran hombres y varones distinguidos en la sociedad de ese tiempo? No, hermano. No fue por eso. Fue porque Él así lo decidió. Primero Corintios 1:26. Veamos esta porción, por favor. Primera Corintios 1:26, hermanos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice Pablo, que no son muchos que no son sabios según la carne, ni muchos tampoco son poderosos, ni muchos nobles, sino de lo necio del mundo. ¿Qué hizo Dios? Escogió Dios, otra vez ahí la elección, escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, otra vez escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La elección soberana de Dios. Fíjense, hermanos, aquí está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, no escogió Dios a los hombres porque sean hombres eruditos de alta esfera social, no hombres encumbrados, no. No sois sabios ninguno de ustedes, ni poderosos ni nobles. ¿Hay aquí algún noble, hermanos? Que venga de la realeza. A esto se refiere aquí en esta porción Pablo. Y él afirma, dice que lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios. ¿Sabe, hermano? Hermana, ahí estamos nosotros. Ahí estábamos nosotros en una condición, hermanos, lejos de Dios, sin esperanza y sin Él. Nadie es sabio, nadie noble, nadie poderoso, nadie de alta esfera. De ahí el Señor nos ha escogido, hermanos, en su gracia. Él escoge, Él elige. Esta doctrina, hermanos, de la elección, lo comenté, para muchas personas no es aceptada. La rechaza, pero es una enseñanza bíblica. Dios elige sin condición alguna a sus hijos e hijas. Dios elige incondicionalmente. Le eligió a usted, ¿no? ¿Qué condición le puso a usted para poder elegirlo? Absolutamente ninguna, hermanos. Pero ¿sabe por qué rechazan esta doctrina bíblica, hermanos? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Aquí está. Lo estamos leyendo. El Señor nos está mostrando que cómo Él decide soberanamente y eligió y escogió a su pueblo y escogió a sus discípulos porque así le plació. No lo busca allí en Romanos 8, 29 y 30, nos dice que Él, en distintos verbos, digo que Él nos conoció, que Él nos predestinó, que Él nos llamó, que Él nos justificó y Él nos glorificó. Él lo hizo. Él nos escogió, Él nos llamó. Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3, mis hermanos.
Ay, pastor, ahorita sí estamos dándole vuelta a las hojas de la Biblia. Así va a ser aquí, así debe ser diario en casa. Amén, hermanos. Es la palabra de Dios, hermanos. Efesios 1:3. Quiero que estemos ahí todos, hermanos. Escuche, hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según que, hermanos, nos escogió nuevamente, ¿verdad? En Él, antes de la fundación de ¿qué? Del mundo, con un propósito, dice, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso, hermano? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaba el mundo? ¿Dónde está todo lo que existe? En la mente, en el corazón, valga la expresión de Dios, en su soberana voluntad. ¿Y sabe por qué Dios escoge a unos para salvación y a otros no? Verso 5, Efesios 1:5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué, hermanos? Hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo así, hermanos? Escuche, según el puro afecto de su voluntad. Porque así Él lo decidió. ¿Quién le puede decir a Dios por qué hiciste así las cosas? Absolutamente nadie, hermanos. Ahora, pensando humanamente, el que Dios escoja a algunos para salvación y a otros no, pudiera parecer injusto, reitero, pensando en términos humanos. Pero el punto no es ese. El planteamiento sería, ¿por qué escoge a algunos para salvación si todos son pecadores y merecen juicio eterno? Es un planteamiento totalmente distinto, ¿sí o no? ¿Por qué de todos los que son pecadores Él escogió? No debería de haber escogido a nadie, todos son pecadores, pero a Él, por el puro afecto de su voluntad, lo hizo. Hermanos, el responsable de la salvación es la eterna, ver en arrepentimiento y fe al Señor, y Él limpiará y te redimirá y tus pecados serán quitados de tu vida. Esa oferta es para todo el mundo, pero solo es eficaz en aquellas personas que por medio de la fe que Dios pone, vienen a Él y rinden su vida al Señor. Ahí es eficaz el ofrecimiento y la salvación. Es eficaz en aquellas personas que son escogidas por Dios. ¿Cómo sabemos que alguien es escogido? Cumplamos con el mandato del Señor, hermanos. Lo demás le pertenece a Él, a Dios. ¿Quién sí, quién no? No sabemos. Usted mismo no sabía que era elegido para salvación. Yo mismo no sabía en un momento que yo era elegido, hasta que venimos con un entendimiento que el Espíritu Santo nos da, que nos da una revelación, nos ilumina, nos da comprensión para entender la palabra de Dios. Y vemos ahí lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos da gloria a Dios, hermano? Es el plan de Dios. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto, hermanos? ¿A ser altivos porque Dios nos escogió, hermanos? Por supuesto que no. Por el contrario, ¿sabe qué? ¿A qué debe de llevarnos esto en nuestra vida? A humillarnos delante de Dios, a ser humildes en nuestro ser. Nada hemos hecho para que Dios nos escogiera para darnos una vida nueva, hermanos. Ningún mérito en nosotros.
Toda la obra es de Dios, la obra de salvación. Nosotros no hemos hecho nada para ser salvos, hermano, y sin embargo, en la gracia y en el amor de Dios, podemos decir que Él es nuestro Redentor. Solo Dios salva al pecador, hermanos. Y no a base de ningún mérito ni obra humana. Si fuera por eso, ¿quién pudiera ser salvo, hermano? Nadie, absolutamente nadie. Todo está realizado a través, hermanos, de la gracia divina de nuestro Señor. ¿Sabe por qué está establecido así? Por una razón. Para que toda la gloria de la salvación sea exclusivamente para Dios. Para Dios. Para nadie más. Entonces, Dios a través de su palabra nos ordena vestirnos como personas que han sido escogidos por Dios. Nos ordena conducirnos como hombres y mujeres que Dios ha elegido para salvación. Ahí está nuestra tarea, hermanos. Debemos conducirnos de la manera que vamos a estudiar ahorita, como escogidos de Dios. Por eso recuerden, estamos viendo 4 cualidades de los escogidos de Dios. La primera, que se atavía con una nueva vestimenta. ¿Cuál es esa nueva vestimenta? Que nos va a permitir, esta es nuestra segunda cualidad, el escogido de Dios muestra un nuevo carácter. Aquí está la vestimenta, hermanos, de quien ha sido escogido por Dios. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Y vienen estas cualidades aquí. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pero inicia esto figurativamente, dice, vístanse como personas que Dios ha escogido. Es decir, vístanse del carácter y las cualidades de un verdadero creyente. Inicia Pablo, santos y ¿qué? Y amados. Santos y amados. Pregunta, hermanos, ¿está bien para los que están aquí adelante? ¿Está bien el aire? ¿Está bien? Ok. Dice ahí la escritura, hermanos, santos y amados. Aquí ya nos está describiendo una parte de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Qué es santo? Santo significa apartado, separado, hermano. Es decir, un santo no es el concepto que generalmente nos viene a nuestra mente de alguien que nunca peca, que no. Santo significa apartado. Y es algo que Dios hace. Es alguien que Dios ha apartado del pecado y lo ha apartado para Él. Una persona que es santa, hermano, que nosotros somos santos, ¿sí o no? En este sentido, somos sus santos. Los santos, hombres y mujeres de Dios, hemos sido apartados por Dios para apartarnos del pecado y apartados por Dios para Él, para llevar una vida correcta. Un comentarista que se llama William Hendrickson dice lo siguiente, hermanos: han sido lavados con la sangre de Cristo de la culpa de sus pecados y están siendo liberados más y más de la corrupción del pecado y renovados a la imagen de Dios. Además, son amados, y esto en forma especial por Dios. Fin de la cita. Estos somos nosotros, hermanos. Entonces, porque somos apartados por Dios y para Él, es que debemos vivir, hermanos, santamente en medio de este mundo. Si somos santos, si somos hijos de Dios, somos santos porque santo quiere decir, reitero, que Él nos apartó, Él nos escogió y nos aparta, no nos saca del mundo,
pero sí nos dice cómo debemos conducirnos en este mundo. No nos saca de él, aquí vivimos. Y lo voy a expresar de esta manera, hermanos. Todo hijo e hija de Dios es un santo que ha sido apartado por Dios y que está en medio de este mundo, un mundo lleno de basura por el pecado. Esos somos como hijos de Dios. Él nos ha limpiado. ¿Cuánto está, gloria a Dios? Él nos ha apartado del pecado. Y así como Él nos ha limpiado y nos ha apartado, nos pone y nos permite seguir estando en un mundo de basura, en un mundo sucio, cada vez más sucio por Él y de pecado. Mencionábamos en la reunión que tuvimos de varones, porque es un tiempo de bendición, hermano. Ora a Dios que Dios le dé la oportunidad de estar aquí cada viernes, fin de mes. Y hablábamos de cosas tremendas, hermano, que no voy a externar tan abiertamente, pero estábamos meditando en un anuncio de una jovencita ya a televisión abierta, para casi era una invitación al pecado, hermanos. Dije, ¿qué estoy escuchando? Espanta, hermanos, los pasos agigantados con que el sistema mundial está carcomiendo el mundo en el que vivimos. Nunca olvide que hemos sido apartados. Jóvenes, levanten su mano los jóvenes. Escuchen. Obviamente también nosotros como adultos. Lo que es bueno, jóvenes, para el mundo, lo que agrada al mundo, para nosotros y para ustedes, debe ser motivo de rechazo. Con la única finalidad, jóvenes y hermanos, de agradar a Dios. Por eso rechazamos lo que el mundo hoy ofrece, aquello que nos lleva a caer en pecado, y lo hacemos y lo rechazamos porque deseamos agradar a Dios. De tal manera, hermanos, que posicionalmente somos santos y deberíamos ser prácticamente santos también en nuestra manera de vivir. Y debido a que fuimos escogidos por Dios, hermanos, en el amor de Dios tenemos el deseo en nuestro corazón de agradar a Dios con nuestra vida en toda nuestra manera de vivir. Debe de existir ese deseo en usted, porque debe de estar en todo creyente. Agradar a nuestro Padre, agradar a Dios, honrar su nombre por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Esta es la verdadera vida, hermanos. Esta es la verdadera vida feliz, hermanos. ¿Sabe cuál es? Estar en Cristo y hacer su voluntad. ¿Busca usted la felicidad? Aquí está, hermano. La felicidad es estar en Cristo y vivir para Él, vivir obedeciéndole a Él, con todo lo que implica, insabores y todo. Pero ¿sabe? Eso trae paz y trae gozo en el corazón de quien conoce al Señor. Otra característica de los escogidos de Dios de esa vestimenta dice que se visten de entrañable misericordia. ¿Qué es entrañable, hermanos? Es algo que va a lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestros órganos, hermanos, nuestras entrañas, lo más profundo de nosotros. ¿Cómo es el amor por nuestros hijos, hermanos? ¿Ligero? Profundo, es entrañable. Hermanos, yo no dudo ni tantito que usted, que es padre, que yo soy padre, daríamos la vida por nuestros hijos. ¿Sí o no, hermanos? Sin dudarlo un segundo, daríamos la vida por nuestros hijos porque es un amor, ¿qué cree? Entrañable.
sea, esa connotación de entrañable significa eso, hermano. Que va dentro del ser, las emociones. Por ejemplo, cuando alguien le pega un disgusto a usted, hermano, ¿qué dice luego? Ay, ¿hasta qué? Hasta me dolió la panza, me dolió el estómago. Una emoción fuerte repercute en nuestra vida, en nuestro físico y generalmente aquí en el estómago. Esas son las entrañas, hermano. Hablando hace rato, ¿no? Cómo nos ataviábamos de novios, volviendo ahí. Acuérdese qué hacía usted para ver a su amada cuando era novio. ¿Qué no hacíamos, verdad? ¿Sí o no, varones? Y cuando la iba a ver después de muchos días que no había podido verla, ¿qué sentía? ¿O qué sentía usted, hermanita, por su esposo? ¿Sentía qué? Mariposa, ¿sí o no? ¿O nada más yo? Sentíamos algo aquí adentro, o sea, ay, nos deshacíamos por nuestra esposa o por el esposo, la novia, quiero decir en ese momento. A eso se refiere esto de entrañable, hermano. Que el hombre de Dios, la mujer de Dios se viste, se atavía con una entrañable ¿qué? Misericordia. Una misericordia de dentro de su ser. ¿Qué es la misericordia? Es una compasión, es la piedad hacia otras personas. Hacerles bien. Entrañable misericordia es hacer un bien que esté a nuestro alcance. Un bien de corazón, un corazón compasivo refleja esto. ¿Sí? Ejemplos en la Biblia, hermanos, de un corazón entrañable, de un corazón misericordioso hay mucho. Vamos a Pablo, ahí en Filipenses 1:8. Hablando de una misericordia entrañable. ¿Siguen sintiendo emoción de ver ahora a su esposa, hermanos? ¿Quién dijo amén? Así debe ser. ¿Y usted, hermana, sigue enamorada de su esposo? Sí. Gloria a Dios. Cada día más, dice la hermana. Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Esto lo pone Dios en sus hijos, en su corazón. Y ahí en ese matrimonio, ¿qué va a haber? Bendición. El Señor ahí, con sus hijos siempre. Pablo, hermanos, hablando de entrañable misericordia. Filipenses 1:8, ¿lo tiene? Porque Dios me es testigo de cómo ¿qué? Os amo a todos, dice Pablo, vosotros, con el entrañable amor ¿de qué? De Jesucristo. Eso, hermanos, es con lo que debemos de ataviarnos todos nosotros. Como creyentes, como iglesia en Cristo. Dice Pablo, los amo a ustedes, a todos ustedes, con un amor entrañable, el entrañable amor de Jesucristo. Muestra aquí un amor entrañable y profundo. José también mostró un amor entrañable ahí con su hermano Benjamín cuando lo vio. Ahí en Génesis dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró. Ahí estaba una emoción tremenda. A ese nivel, hermano, debemos nosotros ataviarnos de una entrañable misericordia, de un entrañable favor para con los demás. Eso trae bendición a la vida del creyente, hermanos. Y viene otro aspecto de la vestimenta del creyente que se traslapa, digámoslo así, con la misericordia. Es como un derivado. Es vestirse de benignidad. El escogido de Dios, la escogida de Dios se viste, hermanos, de benignidad. ¿Qué es benignidad? Es bondad, hermanos. Bondad hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Esta es la bondad, hermanos, de corazón. ¿Sabe por qué de corazón? Porque los hijos la imparte el Espíritu Santo. Y que es justamente lo opuesto a la maldad, a la malicia, ¿sí?
mencionada en versículos en este mismo capítulo. Por eso decía ahí Pablo, dejad ira, enojo, malicia. Esto es lo contrario, esta es la bondad. Vestidos de benignidad. La bondad en el creyente es estar dispuesto, hermano, escuche, a procurar lo bueno para los demás. ¿Usted está dispuesto a ello? Procurar lo bueno para con los demás. Mire, hermano, le voy a decir, si hay alguien en el que usted debería de confiar, hermanos, terrenalmente hablando, deberíamos ser aquí nosotros como hermanos en la fe. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así, hermano? Te voy a decir algo, me he encontrado yo con orgullo, me he encontrado yo con altivez, de que los hermanos a lo mejor no quieren recibir un favor, tal vez para no dar un favor a nadie. Eso no es correcto, hermanos. Aquí somos un cuerpo, es el cuerpo de Dios, no porque yo lo diga, es el cuerpo de Cristo, es su iglesia. Somos un organismo, ¿qué, hermanos? Vivo. Dependemos los unos de los otros. Debemos llamarnos por teléfono, hermanos. Debemos alentarnos, debemos saludarnos. ¿Cómo estás, hermano? Hay gente que ya tiene tiempo que no viene. ¿Usted le ha llamado? ¿Por qué? ¿Por qué esa indiferencia? Pregunto, ¿acaso esa indiferencia es grata a Dios, hermanos? Usted tiene una respuesta. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Porque a veces tenemos más tiempo de tener conversaciones con personas que no son de Cristo que nuestros propios hermanos en la fe aquí en la iglesia. Estamos viendo de cómo dijimos que somos creyentes, tenemos que vestirnos de benignidad, y eso implica el procurar lo bueno para con los demás. El hombre de Dios, hermano, escuche, sacrifica, y repito esto, el hombre y la mujer de Dios sacrifica sus intereses personales para dar bien a el prójimo. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarse por alguien? Y no por exaltar a los hermanos que sirven, escuche. Aquí estuvieron a las 8 de la mañana, estudiando y orando, para dar un mejor servicio a Dios. ¿Sabe cómo los servidores sirven a Dios, hermano? A través de servir a la iglesia, a través de servirle a usted. ¿Se ha preguntado quién barre, quién lava? ¿Se ha preguntado eso? ¿Quién viene, quién acomoda la silla para que usted esté aquí? ¿Se ha preguntado quién viene, quién ha apoyado con todo y esto y aquello, hermano? Esta palabra de Dios, lo que estamos leyendo. Me decía un varón, pastor, ¿por qué no ponemos esas allá? ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Porque no hay quien venga y lo haga. Porque yo me tengo que dedicar a la oración, hermanos, y me tengo que dedicar al estudio de la palabra de Dios para traerle el alimento que le nutra. Y estamos rogando cada 8 días que alguien en su favor para Dios se levante a servir. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? ¿Amamos al Señor o no amamos al Señor, hermano? Y le reitero esto, hermano, no estoy molesto. Estamos meditando en la palabra de Dios. Se lo reitero porque es lo que estamos estudiando. Amén. Ejemplo de bondad, hermanos, en la Biblia tenemos muchos, por supuesto. Primeramente la bondad de Dios, hermano, que en su grande amor nos salvó. Romanos
2:4, se lo leo, escuche. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Y es tan bueno, hermano, mostrando esa bondad, o de lo que hablábamos, esa disposición de sacrificio en los intereses propios, hermano. Pues ¿qué me dice ahí en Filipenses 2:6? No lo busque. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, ¿verdad? ¿Qué hizo Él? Se humilló a sí mismo y fue hecho obediente hasta muerte de cruz. Eso hizo Cristo por nosotros. ¿Cuánto le debemos al Señor? ¿Cuánto le debemos a ese Dios que envió a su Hijo para darnos libertad del pecado, hermano? ¿Qué le debemos a Él? Una cosa. ¿Quién me dice qué le debemos? Gratitud. Una sola cosa. ¿Qué es? La vida, punto. Le debemos todo lo que somos. Implica obediencia, implica mansedumbre, todo lo que implica esto. Le debemos todo, le debemos la vida. El buen samaritano, usted conoce la historia, hermano. Es una parábola. Venga a escuchar las parábolas. Venga a escuchar, a meditar en la palabra de Dios, hermano. No porque yo lo predique, no porque yo me toque hoy estar aquí a mí, voy a decir que es una bendición. ¿Sabe por qué es bendición? Porque venimos y meditamos en la palabra de Dios. Por eso es una bendición. Porque es la palabra de Dios. Conéctese a mujeres, hermana. El día miércoles, ¿a qué hora, hermana? ¿A las 7:30? Una hora aprox. Es palabra de Dios. Espero que así sea para todas. Más allá de que lo des, palabra de Dios. Dios también es bondadoso y se nos exhorta a vestirnos con esa virtud. Lucas 6:35, hermano. Vamos rápidamente ahí, se lo leo. Amad pues a vuestros enemigos. Híjole, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, escuche, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Debemos mostrar como creyentes ese espíritu desprendido de hacer el bien para los demás. Y sabe, hermano, no solo contra los que nos tratan bien, Contra el que nos trata bien, pues le hacemos favores y los saludamos cordialmente. Y el que te trata mal, el Señor nos ordena que lo hagamos bien, que hagamos un bien para su vida. Porque ¿qué mérito tiene que tratemos bien a aquellos que nos tratan bien? Dice la Escritura que hasta el impío lo hace. El impío trata bien a quien le trata bien, ¿sí o no? Cómo se saludan y hasta suena el pulmón, ¿no? Cómo se abrazan, no conocen a Dios. No lo busque, escuche con atención. Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Recuerde algo muy importante, hermano. La vida del creyente no solo se muestra en dejar de hacer cosas pecaminosas. La vida del creyente no solo se muestra en que alguien dejó el alcohol.
La vida del creyente no solo se muestra que alguien dejó de beber, de drogarse, el adulterio, el robar, el divertirse como lo hace el mundo. No solo es eso, hermano. Es mucho más que eso. No se conoce a un creyente genuino solamente por haber dejado estas cosas. El incrédulo también puede dejarlas. El que va a un AA puede dejar de beber toda su vida, pero sigue siendo esclavo del pecado. Aunque no beba, no es libre. No es libre. Dejar eso, los que hemos dejado eso por la gracia de Dios, es parte, hermano, solo parte de lo que distingue al creyente, pero algo más importante que el dejar hacer es lo que ahora hacemos como creyentes para Dios. Ahora eso es más importante que sí, yo era así, ya no tomo, ya no fumo, ya esto, X, Z, etcétera, etcétera. Qué bueno, pero ahora lo más importante ya no es lo que dejé de hacer, sino lo que ahora podemos hacer para Dios. Por eso no se preocupe cuando le digan ahí su familia o los vecinos sarcásticamente, pero que te íbamos a invitar, pero que tú ya no puedes esto, ¿verdad? Que tú ya no puedes bailar, que tú ya no puedes fumar. No haga caso de eso, hermano. Ya no puedes esto y aquello. Para nosotros como creyentes, hermanos, ya no es cuestión de lo que no podemos hacer, sino de lo que ahora podemos hacer para agradar a Dios. Amén, hermanos. Eso es importante ahora para nosotros. Efesios 5, 8 al 10. Por favor, hermanos. Efesios 5, del 8 al 10. Qué bueno que es hábil, hermanos, con sus dedos ya para encontrar las citas, porque vamos adelante a avanzar, por favor. Efesios 5, 8 dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué, hermanos? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, andar como ¿qué? Como hijos de los hermanos. Eso éramos nosotros antes del Señor. Éramos tinieblas. Y ahora estamos en luz, dice, ahora soy luz en el Señor, entonces anden, peripateo, vivan como hijos de luz. Dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda, ¿qué, hermanos? Bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí está. Aún más de cómo debemos vivir, hermano. Si ya no estamos en tinieblas, si el Señor nos ha hecho hombres y mujeres de luz, la sal de la tierra, hermanos, la luz de este mundo, ahora nosotros debemos andar como hijos e hijas de luz, no como en las tinieblas. Ahora, para poder vivir de toda esta forma, hermanos, se necesita algo aquí en esta vestimenta del escogido por Dios. ¿Sabe qué se necesita? Humildad. Por eso dice, vestíos de humildad. Vamos ahí, vestíos de humildad. ¿Qué es la humildad? Es llanamente una descripción, es la humillación de mente, hermano. Es decir, algo que nos lleva a una modestia en nuestra apreciación. Es decir, hermanos, esa humildad es la estimación correcta de nosotros mismos. ¿Cuál debe ser esa estimación, hermano? ¿Sentir o pensar que somos más que los demás? No. Esta humildad nos lleva, al contrario, a sabernos más pequeños, a ser menos importantes que los demás, a no tener un más alto concepto de nosotros mismos que no se debe tener. Un concepto bajo. Esa es humildad, hermanos. No enaltecernos. Dios nos dice, camina en humildad. Oigan, hermanos, qué contrario a lo que enseña hoy el mundo, ¿no es cierto?
Totalmente contrario, antagónico, hermanos. Hoy el pensamiento del mundo opuesto a lo que enseña, por ejemplo, la psicología enseña la autoestima. La autoestima es algo muy importante para las personas, dice la psicología. Y lleva a las personas a no sentirse menos que nadie. Y la Biblia nos dice, vestidos de humildad. Autoestima, es que tiene baja autoestima, por eso. No debe sentirse menos que nadie. Hermanos, hago una pregunta. ¿Qué somos? ¿Qué somos sin Cristo? ¿Cuál autoestima, hermanos? ¿Qué somos sin el Señor? ¿Qué somos sin su gracia? ¿Qué somos sin su dirección? ¿Qué somos sin su amor? ¿Qué somos sin su provisión? Absolutamente nada, hermano. Eso somos sin Cristo. Ahora, por la gracia de Dios, tenemos una identidad. Amados de Dios y santos en el Señor. Vean lo que la Biblia, hermanos, en este aspecto, en estas palabras del apóstol Pablo. Escuche, yo se lo leo. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismos que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, es decir, con equilibrio, con moderación, de una manera prudente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, esto es humildad de corazón, una humildad genuina y verdadera. Por eso debemos imitar a Cristo, hermanos. ¿Qué dijo de sí mismo, hermanos? Yo soy manso y humilde. Miren, aquí las dos. Manso y humilde. ¿Cómo? De corazón, es decir, genuinamente, en verdad, mansos y humildes. Hubo un ejemplo de humildad en la Escritura. Está el centurión, usted recuerda, que le dijo: no soy digno, Señor, de que entres bajo mi techo. No soy digno. Señor, no soy digno de ser tu hijo. Señor, no soy digno de verdad que tengas tanta misericordia y tanta paciencia de mí. Hoy hablábamos con los servidores, hermanos, ¿quién es digno para servirle? Nadie, hermanos. Y nos lleva necesariamente a la gracia que es en Cristo Jesús, el entender que Él nos permite, en un favor inmerecido, servirle. La parábola del publicano y el fariseo que estudiamos, hermanos. Ahí está la humildad. Él decía: Dios es propicio a mí, que soy ¿qué? Pecador. Pecador. No tener un concepto más alto del que no debemos. Pablo tiene en mente, hermanos, esa modestia. Por eso está hablando en este sentido de humildad, en la estimación de uno mismo en relación al prójimo, hermanos. Pero especialmente debemos tener ese equilibrio con respecto a nuestros hermanos en la fe. Ver a cada uno de ustedes como mayor a uno mismo. Yo no soy más que usted, hermano. En ninguna manera. Escuchen, en ninguna manera. ¿Tengo una responsabilidad diferente a la que usted tiene? Sí. Pero somos exactamente iguales, hermano. Y si aplicamos esto a nuestra vida, yo le tengo que ver a usted como mayor que yo, en humildad.
Cuando cada miembro de la iglesia, hermano, estima a los demás como superiores a uno mismo, mire, ¿sabe? Va a ser una bendición. Va a haber un ambiente de unidad fraternal. Filipenses 2:3. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importantes que a sí mismo. Eso habla de humildad, hermano. Una humildad verdadera. Considerar al hermano, a la hermana, más importante que uno mismo. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría en la iglesia si aplicáramos esto? ¿Qué pasaría, amados hermanos, en la vida matrimonial si aplicáramos esto? ¿Cómo viviríamos? Sin peleas. Viviríamos con la bendición de Dios. Pero el corazón es ¿qué? Duro, ¿verdad? Engañoso. Vemos entonces, hermanos, cómo la humildad es una gran virtud a los ojos de Dios. Pero es una virtud, hermanos, la humildad, escuchen, es una virtud no muy grata para el mundo. Es más, a veces ni siquiera la consideran como una virtud. A veces la desprecia, la humildad. La humildad, hermanos, el mundo la confunde. No entiende el concepto bíblico de lo que es la humildad. Para el mundo, alguien humilde tiende a ser una persona tonta, hermanos. Una persona dejada, falta de autoestima. Una persona tonta. Una vez que estaba yo cambiándome de enésima vez de casa, hermanos, hace algunos años, siempre he tenido la precaución de pintar y dejar mejor de como yo recibo el lugar, lo dejo mejor, por testimonio. De verdad se lo digo, hasta con cortinas lo he dejado. Y reparaciones y arreglos. Y estaba yo, pues siempre ando a las carreras, y le llamo a un hermano: hermano, ayúdame a pintar, mire, voy a entregar así. Hermano, tengo cosas que hacer, le dejo un momento, póngase allí, mire, a pintar. Y sí, hermano. Fue le igualaron una pintura, pero parecía de otro color. Y cuando digo, ¿qué creen, hermano? Pues ya estaba todo bien pintado y no era el color. Y así, no, hermano, mire, hermanito, muchas gracias, vamos, acompáñenme, vamos a que nos igualen el color ahí. Agarramos un pedacito de pared y con eso. Y a él se le hizo mucho hacer todo esto. ¿Por qué cuento esto, hermano? Porque él me dijo algo, no se me olvida. No, hermano, ¿a poco así se le entregaron a usted? No. No, hermano, somos cristianos, no somos tontos. No somos tontos. Hermanito, quiero entregarla de una mejor manera. Ayúdenme, por favor. Está bien. Debemos ser humildes, hermanos. Y viene la mansedumbre. ¿Sí? Vestidos de mansedumbre. Este concepto ha sido también mal entendido, hermano. ¿Sí? También la mansedumbre, como es la bondad, hermano, la sociedad la cataloga como una debilidad. A veces hasta de ser tonto, cobarde. ¿Sí? Mansedumbre, ser sumiso. Es una disposición, hermano, sabe que esto es fuerte, de sufrir daños o insultos en lugar de provocarlos al prójimo. Un ejemplo notable es Moisés, hermanos. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, hablando de mansedumbre, más que todos los hombres que había sobre la tierra, ahí en Números capítulo 2. Y aquel varón era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Por ello la mansedumbre, hermanos, no significa debilidad. Por el contrario, es un autocontrol. Ojo, es un autocontrol de las emociones dado por el Espíritu Santo, porque es fruto del Espíritu. Ay, es que mi esposa es de un carácter fuerte, es un carácter férreo, grita y hace y dice y se enoja. Es todo lo contrario, es de un carácter débil, porque no controla su carácter. Debemos vestirnos de paciencia, hermanos. Paciencia. Temperamento largo, un aguante largo. La longanimidad, como dice la Escritura, una larga tolerancia. Es una paciencia bajo provocación, incluso bajo las ofensas. ¿Esto es fácil, hermanos? No. No es fácil, ¿verdad? En realidad no es fácil, hermano. Para los incrédulos, ¿qué creen? Imposible. Pero para los creyentes, Dios nos ha capacitado, escuche, por su Espíritu Santo, que se puede. En el Señor, por supuesto que sí se puede. Y el Señor seguirá trabajando en nuestra paciencia. Amén. Colosenses 1:11, hermanos. Sea paciente, vamos avanzando. Colosenses 1:11, hermanos. Dice, fortalecidos con todo poder. ¿Conforme a qué, hermanos? Lo espero. Colosenses 1:11, hermanos. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia ¿de quién? De su gloria, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para toda paciencia y longanimidad. En otra versión dice, además, el poder glorioso de Dios los fortalecerá para que puedan resistir todo con paciencia. La mansedumbre y la paciencia, hermanos, son características, permítame la expresión, raras entre los incrédulos, pero deben ser una marca distintiva entre nosotros. Eso debe marcar nuestra vida, amados hermanos. La paciencia, la mansedumbre, entre otras cosas. Recuerden, hermanos, estamos viendo 4 cualidades de los escogidos de Dios. La número 1, el creyente escogido por Dios se atavía de una nueva vestimenta. Número 2, muestra un carácter nuevo con todas estas cosas. Y número 3, muestra una nueva actitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a soportar y va a perdonar a los demás. Verso 13, Colosenses 13:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Una pausa ahí. Si alguno tuviera queja contra otro, si alguien, hermano, le ofendió, usted debe soportar. Usted debe soportar. Ahora, ¿cómo debe perdonar el creyente? ¿Cómo perdona el creyente, hermanos? Como Cristo. Porque ¿cómo perdona el mundo? ¿Qué dice el mundo? Perdono, ¿pero qué? Alguien que dice eso no conoce al Señor. Escuche. Espero que usted no lo diga. O que no lo lleve por obra. Porque dice perdonar y está recordando la ofensa todo el tiempo y hasta se enoja nada más de acordarse lo que pasó. Ese no es perdón, escúcheme. Ese no es el perdón de Dios. Una persona que dice perdonar de esa manera no conoce el perdón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el perdón de Dios olvida toda nuestra ofensa. Y eso es glorioso para nuestra vida. No se acuerda más de lo que hicimos nosotros, hermano.
¿Por qué tenemos que estarnos acordando de la ofensa del hermano, de la hermana, de la esposa, del pariente, del vecino, qué sé yo, hermanos? El creyente, como decían por ahí, perdona como Cristo perdonó, porque dice el verso 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo vosotros, dice. El apóstol es muy realista, hermano, sabe que se producen frecuentes problemas, ¿sí o no? Tenemos roces, tenemos tensiones, malentendidos. Aquí en la iglesia lo tenemos, hermano, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermanos. Porque somos pecadores aún. Porque tenemos que ser pulidos por Dios, hermanos. Porque Dios conoce qué nos falta por pulir y Él lo hará. Si usted no tiene paciencia, ¿cómo cree que le va a dar paciencia al Señor? ¿Cómo? A través de los hermanos. A través de venir aquí y servirle a alguien. Y que entre y no quiera sentarse donde alguien le indique. O como le dijeron a una hermana, ni crea que me voy a sentar donde me está diciendo. ¿Se imagina? A través de eso, hermanos. La hermana, mire, tranquila, haciendo el servicio con amor al Señor para agradarle a Él. Por eso doy gracias a Dios por los hermanos. De verdad, hay tensiones, hay diferencias en la iglesia porque somos pecadores. Pero mire, con qué facilidad, hermanos, se hiere la sensibilidad de una persona o de un hermano incluso. ¿Sí o no? De cualquier cosa hay que andar con mucho cuidado para que alguien no malinterprete algo. Ay, es que no me saludó la hermana. Algo trae, algo escribió y ya hasta salió del grupo. Y empezamos a armar cosas que ni conocemos, hermanos. Ay, perdóneme a mí cuando usted entre y yo esté así, hermanos. Porque luego me quedo así, pensando cosas. Ay, el pastor sabía que lo decía por mí. Estaba seguro que él estaba señalándome la predicación. No, hermanos. Mal haría, yo no señalo a nadie. A mí también me habla aquí y me confronta la palabra de Dios. Es un reto para mí esto también. Una orden de Dios. Somos iguales, hermano. Con qué facilidad, ¿verdad? Alguien se equivoca, perdónenlo. Si algo de algún hermano le ofendió, perdónenlo. Porque luego, mire, somos tan frágiles en ese sentido de que nos ofendemos con cualquier cosa a veces. Luego súmele que tendemos a magnificar una ofensa. Pero si nosotros ofendemos, ahí hasta ni nos acordamos, ¿no? Luego hasta ni reconocemos. No, ¿en qué momento? Dice, no. Humildad, hermanos. Humildad. Hasta los niños chiquitos les dicen, ¿te gusta hacer, pero qué? No te hagas. Ahí está. Como adultos está igual la cosa, hermanos. Como adultos. Qué feo eso, hermanos. ¿No? Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Escuche. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón, ¿qué? Perfecto. ¿Quién es perfecto, hermanos? Y es capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Se acuerda cuando hablamos de la lengua? Hermanos, aún no hemos llegado a estar con el Señor, aún no tenemos sus cuerpos redimidos, aún somos pecadores, hermanos. Si le he ofendido en alguna cuestión, perdóneme. En alguna actitud, perdóneme. No fue mi intención hacerle daño. Si alguien le ha ofendido, perdone al hermano o perdone a la hermana, ámenlo.
Ámenlo, hermano. Ahora, ¿Dios está transformando nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Y dónde lo va a hacer, hermanos? ¿Dónde Dios va a transformar nuestra vida? Mire, aquí en la iglesia. Claro, allá afuera también, pero aquí especialmente, hermanos. ¿En dónde vamos a practicar las virtudes, hermanos, que estamos aprendiendo? ¿En dónde? Van a venir familias, lo platicaba en la mañana con los hermanos, van a venir familias para la campaña evangelística. Si Dios quiere, nos va a permitir. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hospedarlos, amarlos, tener paciencia. Hermana, tome nota, por favor. Ya hablaron y vean quiénes son. Gloria a Dios por sus vidas. Van a ser hospedadores, ¿no dice la palabra? Que debemos ser hospedadores. Ahí se practica, hermano. La fe genuina es práctica, es en la vida, en el día a día, en el hoy, en saliendo de aquí, en cómo comes, en cómo tratas a tu esposa, cómo estás con tus hijos, en qué actividad, todos los días, hermanitos. Ese es el cristianismo, hermanos. Vivir en el temor de Dios, conociendo su palabra, recordando por su espíritu, en nuestro espíritu, todo lo que aprendemos de la palabra de Dios para llevarla por obra y darle gloria a Dios con lo que hacemos. ¿Dónde vamos a practicar estas virtudes? Aquí. ¿Cómo Dios va a formar el carácter de Cristo en nosotros? Aquí. Volviendo al perdón, hermanos. Mientras estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesús con frecuencia animó, ¿verdad?, a ser perdonadores. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros, ¿qué? Perdonamos a nuestros deudores, aquellos que nos han hecho mal. Todo el mundo sabe eso. El Padre nuestro, todo el mundo se lo sabe. ¿Y por qué no lo vive? Porque la gente vive peleando todos los días. ¿Qué vida es esa, amados hermanos? ¿Será una vida de paz y de gozo? Porque la gente pelea. Ahora, hermanos, somos representantes de Cristo aquí en Acapulco y a donde vayamos. La gente ve cómo vivimos. Nuestros vecinos saben si hay gritos o no hay gritos, hermanos. ¿Cómo me gustaría ir a platicar con sus vecinos? ¿Me da permiso de un día de ir? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 4:31, se lo busco por cuestión de tiempo. Efesios 4:31 y 32. Por favor, escuche con atención, hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Escuche, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, ahí está el perdón, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces en su vida hay alguien que le ofendió, que le hizo daño, pero ninguna ofensa, hermanos, que haya usted recibido, por muy grande que ésta sea, hermano, puede compararse con lo que el Señor Jesucristo recibió en la cruz por darle una vida nueva a usted. Ninguna ofensa se compara con lo que el Señor recibió por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ninguna. Entonces, perdone, ame y perdone a Cristo. Dice el comentarista, debido a que Cristo, como nuestro Señor, ejemplo perfecto de perdón, ha perdonado todos nuestros pecados sin más reproche, los creyentes debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Fin de la cita. 4 cualidades de los escogidos de Dios. Es la última cualidad. El escogido de Dios se viste con un vínculo de unidad. ¿Qué es esto? Colosenses 3:14, hermanos, por favor. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de qué, hermano?
Y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor. Ahí está la clave, que es el vínculo perfecto. O como lo traduce la Biblia de las Américas, es el vínculo de la unidad. Nota importante aquí, hermano, o nota la importancia que se da el amor en la palabra de Dios. No es casualidad, hermanos, que en la lista de Gálatas 5, donde está el fruto del Espíritu, lo primero que es parte de ese fruto, ¿qué es? El amor, hermano. En la oración de Pablo a los filipenses, la primera cosa que pide es que vuestro amor abunde más y más. Ahí en Filipenses capítulo 1. Este amor que Dios demanda de nosotros es un amor sobrenatural derramado en nuestros corazones. Él puso ese amor en nosotros, hermanos. Por eso podemos amar. Podemos amar. Ese amor es lo que mantiene a la iglesia, hermanos, ¿cómo creen? Unida. Como un cuerpo. Si no hay amor, hermano, no hay nada. El que no ama, ¿no qué? Ni sabe quién es, aunque se congregue. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Él es. No tiene, Él es amor. Su ser. ¿Quieren que esta obra aquí en Acapulco trascienda, hermanos? ¿Es su deseo, hermano? Que un día podamos cambiarnos de lugar porque ya no cabemos. Y no me voy nada más por un número, sino por un crecimiento espiritual. Que el Señor nos vaya llevando cada vez más a la madurez. ¿Sabe? Quiero dar gracias a Dios por algo, hermanos. Porque yo sé que ustedes, que son los que siempre están aquí, gracias a Dios por ustedes, yo sé que ya no pueden recibir cualquier alimento, hermanos. Ya ustedes no pueden recibir, ya no van a aceptar cualquier alimento, porque están siendo entrenados, al igual que yo, en la palabra de Dios. Ya no vamos a aceptar chistes, pláticas, qué sé yo, hermano. Estamos siendo entrenados. Y el punto es esto nos va a llevar y nos está llevando a la madurez. A caminar como debemos en el Señor. A vestirnos como Él quiere. Si usted quiere de verdad que esta iglesia, hermano, sea una bendición para Acapulco, usted debe amarse mutuamente. Debe soportarse mutuamente con mucha paciencia. No se aísle. No se aísle, hermano. Si tiene algo que escribir en el Facebook, hágalo. Lo detuve un tiempo porque no estaban escribiendo para edificación de la iglesia. Y sabe, mi responsabilidad, la del pastor, es el cuidado de su alimento. Aunque no diga así es mi responsabilidad. Y la tengo claro. Siga escribiendo, pero escriba en amor. Siga escribiendo, pero que sea bíblico. Si tiene duda, hábleme. Si no lo sé, hermanito, voy a estudiar y le prometo que vamos a ir a la palabra de Dios. Pero bendiga al hermano, escriba ahí, para eso es. Salude al hermano. Pida oración cuando se necesite oración. Para eso es ese grupo, hermano. Y sabe, también se puede reflejar ahí la unidad y cómo está la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Úselo. Use el grupo, hermano, para edificar en amor a sus hermanos. El amor a Dios es amar a la iglesia, hermanos. El amor a Dios mueve el corazón de sus hijos para servir a la iglesia. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad
necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Imagínense. Andar en amor, hermanos. Concluimos. ¿Qué nos deja todo esto, hermano? ¿Qué le deja esto hoy a su vida? Hoy recordamos cosas importantes. Recuerde que si un día entregó su vida a Cristo, usted es escogido por Dios. Usted es escogido por Dios. Recuerde que Él nos escogió, hermanos, no por ser encumbrado, no por ser nada, hermanos. Y recuerden quién nos escogió. No nos escogió el hombre más rico del mundo. No nos escogió el hombre más poderoso del mundo. No nos escogió el empresario más encumbrado, el político más reconocido. Nos escogió Dios. Dios mismo. Cada mañana podremos elegir qué vestirnos, hermanos. Cada día, mientras el Señor nos permita vida, podemos elegir qué vestirnos. ¿Según qué actividad? Va a depender de a dónde vamos. Pero hay algo, hermano. Hay una vestimenta que no depende a dónde nos dirigimos, ni qué vamos a hacer, ni con quién vamos a convivir. Es la vestimenta que hoy el Señor nos recordó. El atavío de los hijos escogidos por Él. Esa vestimenta no depende de a quién vamos a ver, al lugar a donde vamos a ir. Esa vestimenta es todos los días, a donde estemos. A donde estemos, hermanos. Es una vestimenta, hermanos, que refleja el carácter de Cristo, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Es esa vestimenta que nos lleva a soportar y a perdonar a quien nos ha ofendido, que nos lleva a actuar con amor, porque conocemos el amor del Señor. Todo eso lo hemos recibido. Hemos sido escogidos, apartados, amados, perdonados. Hermanos, eso es la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? La gracia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, si hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. Debido a esas bendiciones de gracia, el creyente tiene responsabilidades ante Dios, hermanos. ¿De qué, hermanos? De vestirnos de estas virtudes hermosas de la vida cristiana para vivir como escogidos de Dios. Dios nos ha capacitado, hermanos, para ello. Tenemos una identidad en el Señor. Santos, amados en Cristo, por Cristo, apartados por Él y para Él, hermanos. Esa es nuestra identidad, hermanos. Y si esa es nuestra identidad, debemos honrar a Dios con nuestra manera de vivir, de ser padres, de ser ciudadanos, con nuestra manera de ser mujeres, de ser esposas, con nuestra manera de ser vecinos, con nuestra manera de ser hermanos en la fe, con nuestra manera de ser ciudadanos. Con todo tenemos que honrar a Dios. En donde usted se pare, representa a Cristo Jesús, y su vida y mi vida debe dar honor al nombre, que es sobre todo el nombre, hermanos. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra y la atesore usted ahí en su corazón para llevarla por obra. Póngase de pie, vamos a orar a Dios. Señor y Dios, hoy te damos gracias. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Hoy nos has hablado una vez más para que entendamos más acerca de tu voluntad. Hoy nos recuerdas que como esos hijos amados, separados por ti, para ti debemos vestirnos, Señor, con el carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que no te conocen, que no han entregado su vida a ti, Señor,
aquellas personas que no tienen el deseo ni conocen esta vestimenta, que tú hables a su corazón, Señor. Y que les recuerdes, Señor, que en tu amor, Señor, tú no desprecias al que viene en humildad y en arrepentimiento a ti, Señor. Haz la obra de salvación. Haz la obra, Señor, en este lugar, por favor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Guíanos, Señor, por favor. Guíanos por la obra de tu Espíritu a mostrar, Señor, estas virtudes, Señor, como escogidos tuyos, Señor. A dejar toda aquella forma de vida, aquella pasada manera de vivir, a despojarnos, ayúdanos, a despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja mujer que, como dice tu palabra, estaba viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que somos renovados en nuestro entendimiento, Señor, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Síguenos alentando, Señor, a venir, Señor, a poder deleitarnos cada día, Señor, cada jueves, cada domingo, Señor, de tu bendita palabra, para así vestirnos y ser edificados como esos nuevos hombres y esas nuevas mujeres, Señor. Gracias, Padre. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti cada día. Recuérdanos siempre, Señor, que tú nos llamaste para ser santos. E imitemos a Cristo, Señor, para que cada día, Señor, con todo lo que hagamos, podamos dar gloria a tu nombre por medio de nuestra manera de vivir. Porque te lo pedimos, Señor, y oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una bendición el poder servirles. Si Dios quiere, nos vemos aquí el jueves, hermanos. Hermanas, el miércoles 7:30. Si Dios quiere, también nos vemos aquí el próximo domingo. Que Dios les bendiga.